Muy buenos días tengan todas las personas que nos acompañan en esta mañana en el sexto curso interdisciplinario de bioética convocado por la Comisión Estatal de Bioética de Jalisco y avalado por la Comisión Nacional de Bioética. En esta ocasión y para dar continuidad a la agenda temática en donde promovemos la cultura bioética y se integran cursos de capacitación para fortalecer los perfiles de quienes integrarán los próximos o los vigentes comités de ética en investigación y comités hospitalarios de bioética, me place recibir al doctor Luis Muñoz Fernández, un directo amigo además y estudioso de la bioética, que ha participado con nosotros como profesor y el día de hoy tocará las reflexiones inherentes a la ética en la inteligencia artificial en medicina. Es un tema no solamente de alta vigencia, sino que requiere de reflexiones muy puntuales en lo que respecta a su uso en el área biomédica en términos globales. El doctor Muñoz Fernández es patólogo de formación, egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, pero con amplia experiencia y conexiones con instituciones educativas en España y en otros espacios de instituciones académicas. Es miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Bioética y miembro del Colegio de Bioética, además de ser columnista, escritor, editorialista en la ciudad de Aguascalientes, donde es muy reconocida, aparte en muchos otros sitios, su producción como analista y columnista en la divulgación de la ciencia para la comunidad. Así que Luis, solo me resta agradecerte tu generosidad de acompañarnos. Estamos atentos a tu presentación y te ruego que por favor sigas con la coordinación y des curso a lo que es la secuencia de esta sesión programada para el día de hoy. Bienvenido, muchas gracias y adelante. Pues no, gracias a ti, Rodrigo, y a la Comisión Estatal de Bioética e Investigación del Estado de Jalisco por volverme a invitar a este curso, a la edición actual de este curso. Y bueno, pues creo que es un tema que tiene, como ya lo adelantaste, una gran vigencia y además una gran importancia, un tema que evoluciona con una gran velocidad prácticamente en los medios de comunicación. Todos los días tenemos alguna noticia sobre desarrollos de la inteligencia artificial. Hay pues aspectos desde luego muy controvertidos, hay muchos intereses en juego y como toda herramienta tecnológica, su bondad va a depender en buena parte del uso que se le dé, ¿no? Desde luego, pues esta aplicación en la medicina pues tiene importantísimas repercusiones, ya las tiene y las va a tener cada vez más porque nuestra profesión es una profesión en donde la interacción entre los seres humanos juega un papel fundamental. No es posible concebir la medicina sin esa tan mencionada relación paciente-médico o médico-paciente, en donde la relación directa, el verse la cara, el palpar, pues ha sido por los siglos un distintivo de este quehacer. Entonces, con la llegada de la inteligencia artificial, pues se ha llegado incluso a plantear el reemplazo de los profesionales de la medicina y de las ciencias sanitarias o de las disciplinas sanitarias en general por sistemas informáticos que sean capaces de diagnosticar e incluso tomar decisiones y prescribir tratamientos, lo cual pues evidentemente nos preocupa, ¿no? Esto desde luego se inscribe en el marco más amplio de la llegada de la inteligencia artificial en su versión actual, que empezó a presentarse, como digo, de una manera creciente a partir de noviembre del año 2022, cuando se lanzó al mercado el famoso programa ChatGPT o ChatGPT. Y a partir de ahí, pues como digo, todos los días tenemos alguna novedad casi casi, ¿no? Vamos a situarnos ahora en el contexto
de la profesión médica en general o de las disciplinas sanitarias en general, pero muy concretamente de la medicina. Y bueno, como aficionado a la historia de la medicina que soy, pues es importante para mí traer a colación estas palabras de este médico tan distinguido de origen canadiense que ejerció buena parte de su trabajo en los Estados Unidos para finalmente concluirlo en Inglaterra, William Osler, como un ejemplo del médico clínico, en este caso un médico internista pues de gran importancia, que definió junto con otros en el Hospital Johns Hopkins pues un rumbo que tendría que tomar la medicina que sigue hasta hoy vigente, como es el caso del entrenamiento, el adiestramiento, la preparación de los médicos especialistas dentro de un hospital, eso que llamamos la residencia médica. Él decía que la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad, es decir, la medicina conlleva, como la vida misma, una cuota de incertidumbre sin la cual no se entiende, ¿no? Esto tal vez pueda resultar inquietante para mucha gente, ¿no? Que supone que la medicina es una disciplina científica con sólidas bases científicas, y por supuesto que lo es, claro que lo es, pero evidentemente hay una parte de ella que tiene que lidiar con la naturaleza humana y con la vida en general, y por tanto, desconociendo todos estos aspectos que conforman estos fenómenos tan complejos como son la salud y la enfermedad, es imposible no enfrentar la incertidumbre. Los médicos estamos acostumbrados a ello. Cuando emitimos un diagnóstico lo hacemos pensando que se trata de una hipótesis que tenemos que comprobar a través de otros medios, ¿no? Frecuentemente exámenes de laboratorio o exámenes radiográficos o algún otro tipo de determinación mucho más precisa que la que nos brinda la experiencia del intercambio en el interrogatorio y luego de la exploración física. Entonces, hay pues siempre una cuota de incertidumbre, y justamente en esa cuota de incertidumbre que pudiera resultar un tanto intolerable para el público en general, ¿no? Diríamos que si el público supiese que eso existe, como ocurre, a lo mejor no confiaría tanto en el médico, ¿no? Pero es parte pues de la profesión, y justamente ahí decía es donde interviene el papel de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial pretende, de alguna u otra manera, reducir esa cuota de incertidumbre a un mínimo o incluso eliminarla si eso es posible. Digamos que en ese sentido hay pues el deseo de que así sea, pero todavía pienso que estamos lejos de lograrlo plenamente. Pero es importante fijar este horizonte, el horizonte de la incertidumbre que cada médico enfrenta frente a un paciente, como están viendo en este cuadro muy conocido, ¿no? Del médico, de Sir Luke Fields, un cuadro del siglo XIX en donde podemos ver el médico observando a una pequeña enferma, ¿no? Con la presencia de la madre en el fondo del cuadro, casi disimulada entre la penumbra. Y eso es justamente lo que hasta ahora ocurre, por más entorno tecnológico que tengamos alrededor, ¿no? Si uno traslada esta imagen, por ejemplo, a un hospital, podrá decir, bueno, en un hospital pues hay muchos recursos, perdón, hay muchos recursos, hay una serie de instrumentos que nos ayudan a conocer con mucha mayor precisión, de manera cuantitativa, las variables vitales de cada enfermo. En efecto, eso es cierto, pero esa cuota de incertidumbre no desaparece del todo. Siempre enfrentamos un mundo complejo, el de la salud y la enfermedad, en donde necesitamos de auxiliares para acercarnos a esa hipotética verdad, a ese hipotético diagnóstico verdadero, y a partir de ahí tomar decisiones que van a impactar en la vida del paciente y que van a impactar desde luego en la vida de quienes lo rodean, de sus familiares y de la sociedad entera, ¿no? En este sentido, pues los medios de comunicación a veces ayudan y a veces no. En general crean la expectativa de que la medicina es a tal punto científica que prácticamente no deja resquicio alguno a la duda, lo cual evidentemente es una falacia, ¿no? Vuelvo a decir, siempre habrá que tomar una decisión sobre una base un tanto endeble, por más elementos y datos que tengamos. Justamente hablaremos precisamente de eso, de los datos, que es lo que maneja este tipo de sistemas como la inteligencia artificial.
Como lo explica, por ejemplo, este analista de la tecnología estadounidense en este interesante volumen, van a ir viendo que a lo largo de la presentación muestro las portadas de algunos libros que yo mismo he consultado para enterarme del tema, para estudiarlo y que a mí me facilitan pues el análisis y también presentarlo ante ustedes, ¿no? Como dice ahí, el trabajo de los médicos nunca se limita simplemente a atender los casos que se les asignan, hablando de un hospital público, se entiende. Obligados a entender y monitorear unos riesgos y unas oportunidades que cambian sin descanso. La evolución de la enfermedad es dinámica. Los médicos tienen que estar al día sobre los avances de su profesión, conocer los estudios que ayudan a confirmar o a refutar la hipótesis diagnóstica, el diagnóstico de la enfermedad, e incluso a cuestionar el conocimiento médico general, ¿no? Uno podría pensar también que en este momento de la historia la medicina es casi perfecta en su aproximación al fenómeno morboso, pero sabemos que no, que todavía desconocemos muchas cosas, que si bien hemos profundizado increíblemente en los últimos años en el conocimiento de los niveles más profundos de la organización de la materia viviente y por tanto del comportamiento, origen y comportamiento de las enfermedades, pese a ello, pese a que tenemos herramientas tan poderosas como la biología molecular, por ejemplo, todavía desconocemos muchos aspectos. ¿Por qué? Porque la enfermedad es un fenómeno complejo que no descansa solamente en sus bases biológicas, que son las que indagamos con estas herramientas, sino que hay muchos otros aspectos psicológicos, sociales, políticos incluso, que tienen que ver con todo ello, ¿no? De condiciones socioeconómicas, ¿no? Las famosas condicionantes sociales o socioeconómicas de la enfermedad que juegan un papel evidentemente muy importante. Así que, pues el trabajo del médico es complejo, no lo digo en un plan de vanagloriarme porque yo soy médico, sino porque es así, es una de las profesiones en donde idealmente se requiere no solo un conocimiento técnico, tecnológico, sino también un conocimiento humanístico. Por eso se dice que es a la vez una ciencia y un arte. Todo esto, como decía y adelantaba, los pacientes no lo saben en general, pese a que hoy también vivimos otro fenómeno, ¿no? Que es el famoso fenómeno del doctor Google o Google, en donde el paciente rápidamente indaga sobre su enfermedad en los medios electrónicos, ¿no? Y llega a veces a la consulta con una vasta información sobre su enfermedad, ignorando que la información no basta. Se requiere, además de los datos, además de los hechos consignados, primero, que sean veraces, que estén dentro del conocimiento médico-científico, lo cual pues es difícil de garantizar cuando uno accede a Internet porque no todas las fuentes son en ese sentido confiables. Y en segundo lugar, lo que no tiene el paciente, que sí tiene el médico, es el contexto que le permite encuadrar ese conocimiento en el caso en concreto y darle el significado que debe tener, ¿no? De otra forma, el hecho desnudo, el dato desnudo, pues no permite ser usado en beneficio del paciente, ¿no? De cualquier manera, y pese, como veremos enseguida, la colaboración del paciente es indispensable, siempre lo ha sido, pero ahora más que nunca. El paciente no es responsable de las decisiones que se van a tomar. Es decir, puede ser corresponsable, pero en última instancia, el médico es el que lleva la batuta en esto, en el sentido de ofrecerle al paciente, en el mejor de los casos, una explicación detallada y además, pues una serie de alternativas explicando en cada una cuál será lo que de ella derive como benéfico o perjudicial, para que finalmente entre ambos se tome la decisión de qué hacer, ¿no? Finalmente el médico es el responsable de esto y esto no lo debemos dejar de ver porque, como dije al principio, estamos en un momento en donde ya se plantea el reemplazo del médico por estos sistemas de inteligencia artificial. Así que ante esto, ¿quién va a ser el responsable? Ya lo retomaremos enseguida. ¿Cuál es el gran problema de los datos, de la vasta experiencia, de la enorme, creciente, abrumadora literatura médica que todos los días cambia y se llena de nueva información?
Pues justamente lo que planteaba Alban Feinstein, el fundador de la epidemiología clínica, de la investigación de las enfermedades en su ámbito clínico, autor de este libro clásico que tiene que ver con la investigación biomédica. Él decía que el médico se debate entre lo que sabe, de lo que está en la literatura, en los medios electrónicos hoy, y en general sobre la enfermedad, haciendo un resumen, podríamos decir lo que tiene que ver con la salud de la enfermedad del individuo promedio y cómo eso lo tiene que ajustar a un caso en concreto, a un caso individual. Ahí está el gran problema, ¿no? Cómo de lo que yo sé sobre la enfermedad eh, puedo llegar a ponerlo al servicio de un caso en concreto, porque no debemos olvidar que el viejo adagio médico que dice que no hay enfermedades sino enfermos, es decir, cada persona expresa en su cuerpo y en su psique la enfermedad de manera individual, de manera peculiar, ¿no? Es ahí donde el trabajo del médico adquiere los niveles del arte, ¿no? Poder ajustar esa información general que tiene para usarla en el paciente. Y en esa brecha entre la información general y el caso en concreto es donde buscamos asideros que nos ayuden a reducir la dificultad y que nos ayuden también a reducir la incertidumbre que hemos venido mencionando desde el principio. Una cosa que quiero comentar un tanto de pasada, pero que me parece relevante al tema, es lo que plantea este filósofo del País Vasco en España, muy connotado, autor de libros que pues son muy apreciados en diversos ámbitos, el ámbito político, el ámbito del conocimiento. Y él publicó este año un libro en donde me parece a mí que es una lectura casi obligada, diría yo, porque pues hace un análisis sereno de la inteligencia artificial. Y por sereno quiero decir que en lo que uno pueda leer o enterarse del tema, pues hay personas que lo muestran de una manera extraordinariamente optimista como la solución a todos nuestros males y hay quienes temen pues una catástrofe, incluso se ha llegado a hablar de pues la toma del destino de la humanidad en manos de las máquinas inteligentes, pues una especie de panorama apocalíptico que realmente pues no sabemos si sucederá, pero que pues lo mismo ha ocurrido con la aparición de cada novedad tecnológica significativa, de esas que ahora gustamos de llamar disruptivas, que significa que alteran profundamente el orden establecido que ya no vuelve a ser lo que fue. Y en el caso de la inteligencia artificial parece que estamos frente a una de estas tecnologías disruptivas, si no nos equivocamos. De modo que, pues, Daniel Innerarity nos dice que sí hay ciertas propiedades de la inteligencia humana que todavía, por lo menos todavía, y posiblemente nunca lleguen a tener las máquinas inteligentes, los sistemas de inteligencia artificial, que son las que les muestro ahí, ¿no? El sentido común, la capacidad de reflexionar, el tener ciertos conocimientos implícitos, la inexactitud que es parte integral de esa incertidumbre que enfrentamos, ¿no? Hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial y la inteligencia humana, como estamos viendo, son de naturaleza diferente, ¿no? Lo que llamamos inteligencia artificial, que algunos se nieguen a llamarle así, ¿no? Y le llaman mejor una gran capacidad de cálculo, que finalmente eso es, se basa en un aprendizaje hacia atrás, es decir, hay que alimentarla con cantidades masivas de datos que se toman pues del propio Internet o se toman de textos y de imágenes, de programas televisivos, de lo que ustedes quieran, que nutren a la inteligencia artificial y su comportamiento depende de la naturaleza de esa información con la que fue alimentada, ¿no? Otro rasgo que nos distingue mucho de la inteligencia artificial a los humanos es precisamente el último punto que señalo ahí, la economía, ¿no? El ser humano gasta poquísima energía cerebral. Si la trasladásemos a cifras, digamos, de electricidad, comparada con la inteligencia artificial, pues la diferencia es abismal. Nosotros apenas usamos
en un momento dado un porcentaje pequeño de nuestras neuronas para tomar una decisión, para acceder a un conocimiento. En cambio, la inteligencia artificial requiere cantidades ingentes de energía eléctrica y de otros recursos para poder funcionar adecuadamente. Cada vez que le pedimos a estos programas que nos hagan un video, que nos hagan una presentación, que nos elaboren una imagen, etcétera, el gasto energético es inmenso, ¿no? Y esto preocupa también porque pues ya está empezando a competir con las necesidades energéticas de los propios seres humanos, ¿no? En poblaciones en donde se asientan estos centros procesadores de datos inmensos, como el que hace unos pocos días dejó de funcionar por momentos y que pues dejó en el aire muchas transacciones y asuntos de los humanos. Estos centros de procesamiento de datos pues consumen, como digo, grandes cantidades de energía. En este sentido, sí que nos distinguimos. Un elemento en general podríamos decir que lo que nos distingue es que nosotros intuimos el contexto de las cosas y las analizamos con un conocimiento, si bien no tan exhaustivo como el de la inteligencia, es suficientemente eficaz para desenvolvernos en la vida diaria, ¿no? No sin evitar equivocarnos, por supuesto. De hecho, como dice ahí, la inexactitud, el error, es parte de nuestro enfoque de la realidad, que siempre es imperfecto, es incompleto, porque no se basa en la cantidad de datos que la inteligencia artificial dispone, pero que tiene la ventaja de poder actuar con pocos elementos de información a la vista, ¿no? Y eso nos representa una ventaja, sobre todo cuando enfrentamos temas justamente como el tema médico, ¿no? En donde ya quisiéramos los médicos saber todo antes de empezar y no lo sabemos. Cada caso representa un reto y, como no dejaré de insistir, nos abre un horizonte de incertidumbre. Así que estas cualidades o propiedades, como las llama Inherarity, serían algo distintivo o casi distintivo de la inteligencia humana frente a la inteligencia artificial. Bueno, lo que se pretende es, con ella, con la inteligencia artificial, es de entrada incrementar las facultades humanas, aprovechando esta capacidad que ningún ser humano normal, digamos, promedio tiene, y que sí posee la inteligencia artificial, la capacidad de acceder a grandes cantidades de información y además de manera rapidísima, instantánea, y a partir de ahí tomar decisiones basadas en esta información. Eso no lo puede hacer ningún ser humano. Como les comentó el doctor Rodrigo Ramos, un servidor es patólogo, es un analizador de imágenes, ¿no? No es exactamente eso, pero buena parte de mi trabajo consiste en ver al microscopio e identificar patrones, identificar formas, colores, contornos, etcétera, de los tejidos humanos que analizo. En este sentido, no hay ningún patólogo como yo, es decir, un patólogo promedio, que sea capaz de tener en ese momento en mente la cantidad de imágenes que puede tener en su interior un sistema de inteligencia artificial. En ese sentido, es indudable que esa capacidad es muy superior a la capacidad humana. En ese aspecto, la inteligencia artificial, como veremos, ha destacado en algunos campos de la medicina en donde el análisis de las imágenes juega un papel muy importante. Y solo a manera de repaso, recordaremos que en el ámbito, en el mundo de la inteligencia artificial, se habla por lo menos de tres formas de inteligencia artificial. La llamada limitada o débil, ¿no? Pueden traducirla de otra manera, que se caracteriza por llevar a cabo tareas muy específicas, que es ni más ni menos la forma de inteligencia artificial que hasta ahora hemos tenido, ¿no? Que hasta ahora tenemos. Ya surgen atisbos de que esto puede cambiar, de que se puede alcanzar el siguiente escalón, que es la llamada inteligencia artificial general, en donde tendríamos una pues equivalencia a la inteligencia humana, insisto, son de naturaleza distinta, pero digamos que en cuanto a sus alcances tendrían cierta equivalencia cuando se llegue a la inteligencia artificial general, porque al igual que la humana, tendría la capacidad, esa inteligencia artificial, de dominar varias destrezas de distinto tipo. Y bueno, un deseo que por lo pronto, igual que el anterior, está en el futuro, posiblemente todavía más lejano, la llamada superinteligencia artificial,
en donde la capacidad de ellas sería muy superior a la que tienen los seres humanos. Y es ahí donde eso queda en el terreno, digamos, de la utopía, en ese horizonte lejano. Y pese a los anuncios, insisto, ojo en el papel de los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, etcétera. Por lo pronto, la realidad, hasta lo que sabemos, es que la inteligencia artificial de la que podemos disponer hoy en día es solo la llamada limitada o débil, es decir, la que se dedica a lidiar con problemas y tareas muy específicas, ¿no? Entonces, no lo perdamos de vista. Hay, como en todo movimiento que tiene connotaciones sociales, pues, digamos a decirlo, profetas que anuncian la llegada inminente de la inteligencia artificial general, pero hoy por hoy, hasta donde sabemos, hasta donde yo sé, pues realmente pues solo estamos en el ámbito de la inteligencia artificial limitada, lo que no significa que sea despreciable, todo lo contrario. Lo hemos comentado en otras ocasiones, las ventajas están a la vista y junto a ella los riesgos, y eso es justamente lo que el profesional de la ética o el aficionado a la ética debe saber dirimir y poner en su justa dimensión sin caer en ninguno de los dos polos que mencionábamos, el tecnofóbico que desearía que regresásemos a una era previa al desarrollo de las computadoras, ni tampoco el fanático de lo tecnológico que ve en él, en ese aspecto del desarrollo humano, por la solución a grandes problemas, como por ejemplo el cambio climático, las propias enfermedades, la vejez, la mortalidad que nos caracteriza, ¿no? Ya se habla de acariciar por lo menos una enorme longevidad y tal vez el desterrar la muerte, lo cual evidentemente pues no es una realidad por lo pronto y tal vez no lo sea, más bien no sea una realidad deseable. Pero bueno, ese es otro tema. Así que en este ámbito nos vamos a mover, en el ámbito de la inteligencia artificial limitada. Ahora bien, de ella vamos a saltar a la aplicación en el ámbito que nos interesa, que es el ámbito médico, ¿no? Hemos ido digamos, haciendo un repaso desde, digamos, las bases y características del trabajo del médico a la inteligencia artificial o a la inteligencia humana, a la inteligencia artificial en general, y ahora vamos a ver qué es a lo que llamamos inteligencia artificial médica, podríamos llamarle así, ¿no? Con el mismo acrónimo que se usa en medicina para el infarto agudo del miocardio, ¿no? Curiosamente, IAM, en este caso aplicado al tema. ¿Qué es esto, no? Bueno, como se señala ahí, pues son agentes artificiales que se usan en la medicina y en el cuidado de la salud, que son capaces de, fíjense ustedes qué interesante, realizar tareas de razonamiento médico, resolver problemas y tomar decisiones, o bien también y o diríamos tareas mecánicas relacionadas con la práctica clínica y de enfermería. Aquí habrá que señalar que una de las grandes esperanzas, que ya es una realidad en ciertos ámbitos, es que la inteligencia artificial descargue, alivie la carga que para el médico, la enfermera y el profesional sanitario representa el trabajo burocrático, el papeleo, sobre todo esto es más agudo en los ámbitos públicos de la sanidad, del sistema de salud, en donde hay que llenar formatos, hacer solicitudes, eh, preparar informes, reportes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido es donde vemos con esperanza la implementación de sistemas inteligentes artificiales que alivien de este trabajo burocrático y que en teoría le permitirían al médico dedicar más tiempo a lo que realmente es la esencia de su profesión, el núcleo de su profesión, que es la interacción con el enfermo, ¿no? Este es uno de los grandes beneficios esperados de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario. Como para la inteligencia artificial en general, los sistemas de inteligencia artificial médica usan grandes cantidades de datos, ¿no? Lo que en inglés se llama Big Data o cantidades masivas de datos, de los que aprenden lo que van a emplear en su tarea, ¿no? Esta tarea de razonamiento médico, de resolución de problemas, etcétera, etcétera, que estamos mencionando, partiría de que estos sistemas sean alimentados con grandes cantidades de datos, claro, concernientes sobre todo con la salud del sujeto, la salud y su historial médico, pero no circunscritos a ello. También habrá que incluir
pues información que tiene que ver con sus hábitos nutricionales, que tiene que ver con sus hábitos de vida en relación al ejercicio, por ejemplo, con sus interacciones familiares, sociales, incluso podríamos pensar en un ámbito más grande con sus tendencias políticas, sus preferencias sexuales. Todo eso alimentaría esta inteligencia artificial médica para que pueda realizar adecuadamente su trabajo. Como ven aquí, también podríamos advertir riesgos, ¿no? El riesgo de que se sepan más cosas que consideramos sensibles, delicadas, que pertenecen al ámbito íntimo de la intimidad del paciente, que deben de ser manejadas con mucho cuidado. Evidentemente, esto es difícil en un mundo donde los sistemas electrónicos tienen acceso a estas cantidades grandes de datos, que además son bases de datos que están siendo alimentadas de continuo por las numerosas interacciones del individuo con dispositivos electrónicos. Concretamente, aunque no exclusivamente, el famoso teléfono celular inteligente que está alimentando bases de datos a partir de lo que percibe y vigila, hay que decirlo, del propio usuario. Ahora, hablando específicamente de los datos médicos, bueno, pues toda esa información, como ya estaba adelantando, proviene de todo aquello que se ha almacenado electrónicamente, desde los expedientes clínicos electrónicos, que cada vez son de mayor uso en el sistema de salud. No están generalizados todavía, pero cada vez más se procura que la información de los pacientes quede resguardada en archivos electrónicos que pueden ser exportables, que pueden ser accesibles a la consulta, no importando dónde esté el profesional sanitario que quiere acceder a ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Así que pues podrán acceder a partir de estos dispositivos y podrán consultar y pueden consultar toda esta información que tiene que ver con el historial médico del paciente y con otras muchas cosas, como ya decía, que no son exclusivamente médicas, ¿no? Porque, insisto, la labor del médico no se circunscribe solamente a las variables biológicas de la enfermedad, sino que tiene que entender otras dimensiones y tomar en cuenta otros actores, además del propio paciente, como es la familia y la sociedad en general. Una fuente reciente de información biomédica nos la proporciona precisamente esta herramienta poderosa que mencioné hace un ratito en relación a la biología molecular. La biología molecular nos ha permitido acceder a un repositorio de información hasta hace unos pocos años, pues inaccesible, inviolable, que era la información genética. Hoy en día, como ustedes saben muy bien, a partir prácticamente de este siglo, poco después de su inicio, pues se dio la primera lectura general del genoma humano y a partir de ahí el desarrollo ha sido explosivo, ¿no? Tenemos mapas, atlas de los genomas de numerosos seres vivos, no solo del ser humano, tenemos información de, por ejemplo, los tumores, ¿no? Los tumores, el cáncer, finalmente no es más que células humanas con cierto comportamiento, pero hemos hecho verdaderos avances en el conocimiento de las alteraciones genéticas que sustentan los mecanismos que hacen que una célula normal se vuelva una célula maligna. Entonces, todo ese ámbito, el ámbito que dice ahí de la ómica, ¿no? La genómica, la microbiómica, que se refiere a la información que nos proporciona el material genético de las bacterias y otros microorganismos que viven en nuestro cuerpo y forman parte de él, lo que antiguamente llamamos la flora intestinal, por ejemplo, pero que no solo se circunscribe al intestino, sino a la superficie corporal de la piel, a las vías respiratorias, a las vías urinarias, en donde quiera que prácticamente posemos la vista, encontraremos microbios que forman parte de nuestro organismo. No me refiero a a los microorganismos patógenos, sino a la flora, como decía, a la población inmensa de organismos que tienen su propia información genética con la que interactúan con la nuestra propiamente dicha, ¿no? Información, por ejemplo, de nuestras proteínas, de las interacciones entre las moléculas en eso que llamamos el metabolismo corporal, y la relación que tenemos con los medicamentos, con los fármacos, ¿no? A través de nuestros sistemas fisiológicos.
y genéticos, ¿no? De modo que, pues bien lo sabemos, algunos somos sensibles a ciertos tratamientos, otros son resistentes a ciertos tratamientos, y la clave de ello radica precisamente en esa información que gracias a la informática médica, a la bioinformática, ahora puede ser convertida en datos con los que alimentar a los sistemas de inteligencia artificial y delinear mapas individualizados bueno, aquí lo que les estoy mostrando llama, usando la palabra en inglés, disisoma, o sea, el mapa de las enfermedades de cada quien, ¿no? Entonces, ese es el gran deseo, el gran desideratum de la medicina informática, el poder contar con ese esquema, ese mapa aplicado de manera individual, lo que da pie a recordar que ahora es cuando se habla de medicina personalizada precisamente porque se basa en esa información individual y única que cada quien tenemos sobre nuestro comportamiento desde el ámbito sanitario. Bueno, está un poco de recuerdo de lo que son estas cantidades masivas de datos. Creo que a estas alturas estaremos todos conscientes de que son verdaderas cantidades masivas. Imagínense ustedes todo lo que se recopila en los sistemas sanitarios, todo lo que recopilan nuestros teléfonos inteligentes sobre nuestros hábitos, qué lugares visitamos, si fumamos o no, si hacemos ejercicio, cuánto ejercicio hacemos, cuántos kilómetros caminamos o corremos, etcétera, etcétera. Eso de manera continua, constante, está siendo enviado a centros de procesamiento de datos como los que ya mencionamos. Entonces, esas cantidades masivas de datos, ese big data, pues debe tener ciertas características, ¿no? Es de un inmenso valor, de un gran volumen, al que se accede a gran velocidad, merced a estos instrumentos de inteligencia artificial, abarcan múltiples aspectos de la vida. En teoría, nos ofrecen un panorama veraz de lo que es el sujeto y aprecia las variaciones pequeñas o grandes que puede haber entre los individuos, ¿no? Incluso pequeñas variaciones, si hablamos, por ejemplo, del genoma, pues esas especiales características que nos distinguen a uno de otro, pese a que somos parte de una misma especie y que compartimos, por ende, pues un vasto porcentaje de nuestro material genético entre nosotros. Lo compartimos en el sentido de que es similar. Eh, Pese a ello, hay ciertas diferencias, es decir, el genoma de todos no es igual. Hay pequeñas diferencias, ¿no? Pues que esos polimorfismos que se llaman en genética, que nos distinguen y que nos hacen, pues, comportarnos diferentes, pese a que tenemos un genoma común, digámoslo así, ¿no? Y incluso entre hermanos gemelos, habrá que añadir, pese a que comparten en el 100% el mismo material genético, otros elementos que se agregan a lo genético, que es lo que llamamos epigenético, que tienen que ver con la nutrición y ciertos otros hábitos, la información, incluso la cultura, hacen que ni siquiera dos gemelos idénticos lo sean por completo, ¿no? Y también en su riesgo para adquirir ciertas enfermedades, ¿no? Este análisis que hace la inteligencia artificial permite predecir o pronosticar riesgos, ¿no? Ahora en medicina hablamos mucho de riesgos. ¿Qué riesgo tengo de desarrollar diabetes en X tiempo? ¿Qué riesgo tengo de desarrollar cáncer, etcétera, etcétera? Buscamos pues la medicina personalizada a través de estos sistemas que saben leer las pequeñas diferencias. Ojo, porque estos sistemas deben ser manejados con mucho cuidado, porque, insisto, contienen información sensible. Ya lo señalaba desde hace ya 10 años este documento emitido por el Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, en donde podemos resumirlo con esta frase en inglés: la cantidad masiva de datos es un negocio masivo o importante. Y a veces, sobre todo a través de las compañías aseguradoras, que están ávidas de hacerse con esa información para ponerle precio a las primas de los seguros que adquirimos a la hora de prevenir gastos en torno a nuestra salud. Hay otras muchas aspectos que surgen a partir de aquí en el ámbito de la salud, como pueden ver ahí. eh, Sobre todo, como ya lo adelantaba, en aquellas disciplinas de la medicina en donde pues hay
la imagen juega un papel muy importante, ¿no? Como la radiología, la dermatología, las enfermedades de la piel, pues la patología, es decir, el análisis microscópico, y la oftalmología, que analiza el interior del ojo, el fondo de ojo que llamamos, para detectar ciertas alteraciones. Los sistemas de inteligencia artificial pueden hacerlo y toman como referencia las enormes cantidades de imágenes almacenadas en sus sistemas para comparar lo normal con lo patológico. También de señalarse muy importantemente la robótica, ¿no? El contar con robots que ya empiezan a usarse mucho en cirugía, por ejemplo, incluso en telecirugía, es decir, accionados a distancia por cirujanos que no están en el lugar físico en donde está el robot. Y también un ámbito muy interesante en relación a robots de ayuda que en hospitales pueden trasladar enfermos, levantarlos de la camilla a la cama, de la silla de ruedas a la cama o viceversa, evitando accidentes que no son tan infrecuentes. Y sobre todo también robots de asistencia social que sirven de compañía a poblaciones vulnerables que suelen padecer la soledad, como es el caso de las personas mayores, de los adultos en plenitud, como de manera eufemística se dice ahora, ¿no? En ciertos países esto es relativamente común ya o empieza a ser común, como en algunos países como Japón, en donde por razones culturales son muy afectos a los robots y empiezan ya a usarse en asilos, en residencias para ancianos, que son capaces incluso de alertar al personal médico cuando detectan que la persona tiene algún problema de salud, o está en un estado de emergencia que requiere ser atendido de inmediato, etcétera, ¿no? Volviendo a la medicina, pues como ustedes saben, la relación entre el paciente y el médico o el médico y el paciente ha tenido momentos, uno de ellos muy perdurable, muy duradero, ha sido el modelo paternalista, en donde el paciente es pasivo y asume todo lo que el médico le dice. De ese nos podemos pasar al último, que es el modelo deliberativo, que es el que más se impulsa en la actualidad, en donde ambos, paciente y médico, analizan la situación juntos y juntos toman las decisiones, desde luego bajo la guía experta del médico, que evidentemente tendrá no solo más conocimiento, sino un mejor juicio para darle el valor justo que requiere cada decisión que se pueda tomar y advertir además los riesgos implícitos que tiene, ¿no? Y dárselos a conocer en lenguaje claro al paciente, ¿no? Entonces, este modelo deliberativo es el que hoy en día, digamos, está vigente, en donde, como dice ahí, el paciente no es, mejor dicho, una persona, no una mera aglomeración de hechos médicos, y ahí aprovecho para decir, el paciente no es solo una mera acumulación de datos, que es lo que vamos a ver y lo estamos viendo como elemento importante de la inteligencia artificial. El paciente es mucho más que sus datos, ¿no? Y como ya dijimos, la salud y la enfermedad, por tanto, es una interacción compleja de diversos factores, no solo biológicos, sino también psicológicos y sociales. Y bueno, deseamos en este esquema deliberativo de la medicina, en donde, como ya dije, paciente y médico, ahora, con la ayuda de la inteligencia artificial, tomen la decisión pues más acertada. Desde luego, con ello no se elimina la posibilidad de error, pero ciertamente puede reducirse, ¿no? En este acceso a estas cantidades inmensas de datos, como ya lo señalamos, la confidencialidad y el respeto a la privacidad juegan un papel fundamental que realmente está amenazado. ¿Por qué? Porque si bien se establecen, digamos, mecanismos que anonimizan la información, quitándole la identidad particular del portador de ella, sin embargo, sabemos que también, sobre todo para ciertos intereses no deseables, pues hay maneras de burlar esa anonimización y se puede acceder a la identidad del usuario pues a través de los mismos mecanismos electrónicos, ¿no? Por eso es tan importante proteger la información, y aquel documento que les mostré del Observatorio de Bioética y Derecho advertía que una iniciativa llevada a cabo o que pretendió ser llevada a cabo en Cataluña por una compañía privada que quiso adquirir todas las bases de datos del sistema sanitario catalán,
no concluyó afortunadamente porque justamente personas como las del Observatorio de Bioética alzaron la voz y dijeron, cuidado, porque aquí hay intereses ajenos al bien del paciente, hay intereses económicos y de otra índole. Entonces, si bien entre un médico y un paciente la confidencialidad está guardada o puede guardarse, si el médico se comporta de manera ética, en los sistemas de inteligencia artificial esa salvaguarda va a ser difícil y va a tener que establecerse algún mecanismo que la garantice, ¿no? Sin duda. Porque, pues, en la medicina, y cuando se hace un diagnóstico, se etiqueta a la persona y esa etiqueta a veces representa un estigma para la persona. Pensemos en el diagnóstico de SIDA, de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Quien recibe ese diagnóstico en ese momento queda etiquetado y recibe un estigma. Y por tanto, pues tenemos que tener mucho cuidado para salvaguardar esa información dentro de estos sistemas electrónicos, sabiendo que por su naturaleza, como dice ahí, persisten pese a que hay sistemas para borrarlos, siempre hay forma de recuperarlos y a veces se utilizan para otros propósitos que no estaban previstos inicialmente. Esto lo enfrentamos, por ejemplo, en los comités de ética en investigación, ¿no? Vemos cómo, pues, frecuentemente los datos que obtenemos de los pacientes, la industria farmacéutica quisiera usarla para estudios futuros que no estaban contemplados en el estudio inicial, ¿no? Tenemos pues que tener estas características deseablemente, el tener esta privacidad, el proteger la confidencialidad, el tener un acceso transparente y clara a la identidad, aunque velada para quienes no deban conocerla y son dos, pues, los actores principales implicados, el paciente y el sistema que recolecta los datos, ¿no? Es importante recordar que hoy en día los datos están de moda, que todo quiere convertirse en datos. Hay una especie de paradigma que se le ha llamado el positivismo digital, ¿no? En donde al dato que se obtiene de un paciente se le da el estatus de verdad absoluta. En realidad, sabemos nosotros que tal cosa no es así, pero quienes desarrollan y venden estos sistemas nos ofrecen esta visión de un nuevo paradigma del conocimiento en donde solo lo datificable, lo cuantificable, lo convertido en un dato matemático, en un elemento binario como el que manejan las computadoras, es la verdad, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado con esto. Hay que tener un poco de cuidado o mucho cuidado con lo que ya hemos mencionado, esta vigilancia constante de la que somos objeto a través de los sistemas electrónicos, moderar en lo que nos sea posible a qué parcelas de nuestro ser tienen acceso estos mecanismos, etcétera, ¿no? Como quiera que sea, la tendencia pues es imparable, existe lo que podríamos llamar a partir del positivismo digital, este dataísmo como una casi ideología, ¿no? En donde todo se le confía a los datos, ¿no? Debemos tener conscientes ya que ser conscientes de que no estamos hablando del futuro, estamos hablando de un presente, incluso en parte de un pasado, ¿no? Las aplicaciones de inteligencia artificial son ya ubicuas y lo van a ser cada vez más, afectan muchos ámbitos de la vida humana y amenazan, por decirlo de alguna manera, o se vislumbra la posibilidad de que reemplacen las decisiones humanas de manera completa, ¿no? El enfoque, por lo pronto, más razonable nos indica que hay que aprovecharlas, pero que tienen que estar bajo supervisión humana. Los seres humanos tenemos derecho a participar en estas decisiones y recordar que somos los responsables del uso que les demos, ¿no? En medicina, si hay un mal diagnóstico, si hay una mala prescripción, si hay una complicación inesperada, finalmente la responsabilidad, como dice ahí, sigue descansando en los seres humanos. Pasé rápido las dos transparencias solo para recordar un hecho que nos dificulta todo esto.
y es que los sistemas de inteligencia artificial son opacos. Ni siquiera sus creadores saben muy bien cómo funcionan. De modo que ese es un reto y un desafío y un pendiente que tenemos que resolver en algún momento de esta historia. Tenemos que tener acceso abierto a la forma en cómo estos sistemas toman las decisiones que pretendemos que tomen. Siempre, insisto, bajo la responsabilidad humana. Finalmente, creo que nadie desea ser solamente examinado por un robot. Requiere del afecto, la cercanía, el contacto con un médico humano que, si verdaderamente es un buen médico, le ofrecerá elementos que no le puede ofrecer el robot, ¿no? Lo que vamos a observar a partir de ahora es un impacto, ya lo estamos viendo, mejor dicho, en la actuación de todos los sistemas sanitarios, de la gente que trabaja en los sistemas sanitarios con estos dispositivos, que van a modificar las relaciones entre ellos y las relaciones con los pacientes y las relaciones con las autoridades, ¿no? Van a modificar los entornos, es decir, los lugares en donde se presta la atención médica. Cada vez veremos en ellos en forma creciente la presencia de dispositivos electrónicos de rastreo, de reconocimiento facial, de reconocimiento de voz y de otros muchos que todavía no vislumbramos. De modo que esta inteligencia artificial médica está llamada a, pues, transformar la forma en la que ejercemos la medicina, ¿no? Y vienen muchas novedades, como algunas de las que se muestran ahí y que requieren, como ya lo señalaban estos dos autores, entre los cuales está el doctor Ramos Zúñiga, en este libro publicado hace un par de años, Los artificios de la inteligencia, pues una enorme cantidad de aplicaciones sin duda benéficas, ¿no? Pero que deberemos de monitorizar con cuidado, como dice al final, garantizar la inclusión, es decir, no discriminar, que tenga a ellos en el ámbito de sus beneficios acceso a la mayor cantidad de gente posible y promover pues el bienestar y el interés público por encima de todo, más que el negocio, ¿no? Estamos pues abocados a convivir con la inteligencia artificial. Yo diría que sería una forma de convivencia en donde, si colaboramos bajo la guía nuestra, podremos obtener grandes avances. Ya se están obteniendo, ya se está viendo la bondad de usar estos sistemas incluso en la investigación biomédica, con obtención de resultados a mayor velocidad y de una manera mucho más exacta, que nos van a brindar beneficios indudables, ¿no? Por ejemplo, para el tratamiento de los diferentes tipos de cáncer, por ejemplo, ¿no? Y tantas otras cosas, ¿no? En esta expresión tequis contra fusis, que quiere decir la pugna entre los tecnológicos y los humanistas, creo que la inteligencia artificial se debe beneficiar de nuestra presencia, no debe de correr sola, debe de beneficiarse de la inteligencia humana, no solo a través del análisis de datos, sino por esas características que ya nos señalaba Inirarity, que son hoy por hoy puramente humanas o casi puramente humanas, como son esa capacidad de analizar con poca información, esa capacidad de hacerlo de manera económica, esa capacidad de comprender el contexto. Estos sistemas de inteligencia artificial hoy por hoy no entienden el contexto. Pueden traducir un texto, pero no saben lo que significa y no saben interpretarlo. Eso es todavía algo propio de los seres humanos. De modo que esta combinación de saber humano y saber artificial puede ser interesante y muy benéfica si sabemos conducirla, encauzarla adecuadamente. En fin, es lo que dicen varios autores, como ven aquí. Tenemos en la medicina y tenemos en en otros ámbitos como la enseñanza, el derecho y otras, pues un futuro muy, muy cercano vinculado con la inteligencia artificial. Ya lo estamos viendo con los alumnos, ¿no? Que la usan ya para bien y para mal, hay que decirlo, para hacer sus trabajos escolares, etcétera, ¿no? Pero los médicos todavía tendremos un papel, yo creo que, y deberemos tenerlo. Creo que atendemos aspectos muy sutiles. Yo me resisto a suponer que seremos reemplazados, no solo como médicos, sino como seres humanos. Yo creo que el ser humano tiene algo
que no puede ser traducido a datos, que no puede ser matematizado, pienso, y que bueno, como siempre pongo esto al final, pues el problema no es el dispositivo, el sistema de inteligencia artificial, sino los humanos que lo usamos, ¿no? Como dice este experto en inteligencia artificial español, eh, da más miedo la estupidez natural que la inteligencia artificial. Eh, la inteligencia artificial es la nueva encarnación del monstruo de Víctor Frankenstein, que por cierto, y como comentábamos con el doctor Ramos Zúñiga antes del inicio de esta plática, pues tendremos ocasión de verlo en breve con esta versión a propósito de un jalisciense ilustre que es el cineasta Guillermo del Toro, que está por brindarnos una versión de la historia decimonónica de Mary Shelley, verdaderamente magistral, según dicen las críticas y los críticos cinematográficos. Así que dispónganse en breve y en el campo también de la inteligencia artificial, con esa óptica, a gozar de este estreno que está es inminente darse ya en cines primero y rápidamente en esa famosa plataforma de streaming que todos conocemos y que usamos la mayoría. Pues muchas gracias. Espero que esta conversación, o más bien este monólogo, por lo pronto, haya sido de utilidad y si hay pues alguna pregunta o algún comentario que con mucho gusto, si me es posible, contestaré, pues adelante. Voy a dejar de compartir la pantalla. Doctor, hay varias preguntas en el chat del Zoom. En el chat, ya veo, aquí tengo el chat abierto. Héctor de León Jiménez dice que su presentación entraña relevancia. Dice, estaría de acuerdo con la información de que el problema no es la tecnología, incluso que los dilemas y los desafíos que enfrenta la bioética médica o clínica no son simplemente el paternalismo, la administración de la enfermedad, la integración de inteligencia artificial, sino que parece que el problema es el secuestro de la medicina, del sistema sanitario por el mercado. ¿Estaría de acuerdo que los estados tendrían que poner límites lógicas de mercado? Sí, por supuesto que estoy de acuerdo. Yo he sido un médico que ha desempeñado su actividad en dos ámbitos, el ámbito eh, público por muchos años, 30 años, o incluso un poco más si tomo en cuenta mi etapa formativa y mis inicios, pero digamos que aquí en Aguascalientes 30 años en el ámbito público y en el ámbito privado, esos más lo que ha colgado de 2022 a la actualidad, de noviembre de 2022, que fue cuando me jubilé del ámbito público. Por supuesto que soy un ferviente creyente en la importancia de la regulación de los mercados. Eh, Está demostrado que el mercado, dejado a su libre albedrío y a su interés propio, dista mucho de resolver las inequidades, pese a que sus promotores señalan que la riqueza va a ir goteando hacia las capas más inferiores de la sociedad. La verdad es que lo que observamos es todo lo contrario. La riqueza en recursos de todo tipo se concentra cada vez en menos manos. Por eso me parece que una mediación inteligente, valga aquí la expresión, de los gobiernos, del ámbito público, de las universidades y de tantos otros actores públicos tiene un papel necesario. Y estoy de acuerdo con usted en que la medicina sufre hoy pues este acoso del mercado, es indudable, ¿no? Es indudable. Es indudable que pese a los avances de la medicina, la inequidad es un problema serio si hablamos, como lo hemos hecho, de los tratamientos novedosos para el cáncer, de esa medicina personalizada. A veces incluso ni siquiera con el subsidio gubernamental es posible acceder a los medicamentos recientemente desarrollados. Por supuesto, el problema es muy complejo. Eh, en este sentido que usted menciona de que el problema no es la tecnología, sino el uso, debo anotar al pie de la página, digamos, de ese concepto que sí hay que pensar que esta tecnología actual no es igual, cualitativamente no es igual que las tecnologías que hemos tenido previamente, ¿no? La razón es que forma parte de un sistema englobante, abarcador y es omnipresente. Esto no sucedía con otras tecnologías anteriormente, ni siquiera con la televisión.
pese a que se popularizó y hay una en cada lugar. Eh, sí, la tecnología ofrece beneficios o perjuicios, depende cómo se use, pero esta tecnología debe observarse con cuidado porque tiene un papel omnipresente en nuestras vidas y en ese sentido debemos de tenerla bajo escrutinio, como ella nos tiene a nosotros, ¿no? Ya lo hemos mencionado. Dice aquí, ¿qué opinas? Eduardo Saldívar Esquivel pregunta, ¿qué opinas de la aplicación de tecnologías de la información para la educación médica? Bueno, lo comentábamos también hace un momentito con el doctor Ramos. Ciertamente es una herramienta no solo eh, afortunada, ¿no? Los sistemas simuladores que enfrentan al alumno con escenarios hipotéticos, pero muy factibles, muy posibles, frente a pacientes electrónicos o maniquís o robots o lo que ustedes quieran, pues es una herramienta muy útil, ha demostrado bien su utilidad, está hoy en boga en prácticamente todas las universidades, todas las escuelas de medicina de cierto nivel, eh, pero es importante nuevamente que exista la posibilidad de que el alumno enfrente escenarios reales, es decir, no sustituyen a los escenarios reales, en donde hay muchas más variables de las que son capaces de adelantar estos sistemas electrónicos, ¿no? Eh, en este sentido hay sistemas estupendos, ¿no? E incluso se adiestra a verdaderos seres humanos que son actores para que finjan ser enfermos de algo, ¿no? Junto con los dispositivos electrónicos, para observar por parte de los docentes cómo se desempeñan los alumnos bajo esas condiciones. Entonces, creo que es una herramienta estupenda con la que nosotros no contábamos. Ya hubiéramos querido tenerla cuando estudiábamos, por ejemplo, bioquímica. Hoy en día, el que no entiende el mundo molecular es porque no quiere, ¿no? Porque hay modelos tridimensionales, móviles, videos, en fin, una cantidad ingente de posibilidades que ofrecen una gran enseñanza. Entonces, yo creo que bien utilizados, sin dejar de exponer a los alumnos a ambientes reales con pacientes humanos, me parecen auxiliares estupendos de enseñanza que debemos aprovechar. Creo que eran estos dos comentarios, no sé si hay más. Hay otro acá. No, ya son, es que hay uno repetido que acabo de contestar, espero. Si hay algún otro, o Rodrigo, si quieres hacer algún comentario, en fin, no sé. Adelante. Y solo agradecer la gentileza de tu atención. Ha sido una descripción muy puntual y muy completa la que nos has ofrecido y que seguramente dejará más preguntas como en la filosofía, que esa es su tarea, ¿no? Dejar reflexiones y dejar preguntas, pero que es fundamental para poner este tema en la reflexión de la cultura bioética. Agradecidos con tu intervención, Luis, y seguramente la audiencia asimismo lo estará considerando. Te agradecemos tu atención y nos mantenemos en comunicación para una próxima sesión. Claro que sí, muchas gracias. Muy agradecido, muy honrado por haber sido invitado nuevamente. Hasta pronto. Muchas gracias a todos, que tengan muy buen día.